Bueno, vamos a seguir con el programa que habíamos establecido. En primer lugar, yo soy Pedro de la Paz, ¿vale? Soy Juan Antonio García y soy uno de los responsables de la organización de la actividad junto con la Fundación y con Vicenta Rodríguez. También formo parte de la Comisión de Igualdad de la Facultad y, bueno, aprovecho para deciros que las ideas que tengáis para hacer actividades siempre son bienvenidas. Nos gustaría contar también más con la implicación del alumnado de esta facultad, así que, bueno, estamos a vuestra disposición y si nos veis por los pasillos, encantados, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Voy a pasar al objeto para el que realmente estamos aquí, que es la primera mesa dentro de estas jornadas sobre activismo comprometido. Tengo el placer de presentaros en primer lugar a Rosario Carrecero, que no me he podido mirar su currículum porque me he enterado ahora de la moderación, que es portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Es una militante pues, con muchísima experiencia dentro del movimiento feminista desde el año 1976. Es abogada en ejercicio del Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1980, fue asesora del Centro de Acogida de Mujeres Maltratadas y es autora de diversos trabajos y publicaciones sobre el tema que hoy vamos a tratar. Ha participado además como docente en la formación universitaria y tiene un amplio recorrido. Bueno, eso y muchas cosas más que seguramente alguna me deje, pero también me acompaña por otro lado Paloma Rey, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ejerce como profesional de la abogacía desde el año 1982, abogada de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, siendo vicepresidenta en su junta directiva entre los años 2010 y 2014. Ha realizado múltiples cursos, monografías y de formación como ponente. Es profesora del máster de abogacía de aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el año 2018. Y además tiene una amplia experiencia formando a diversos profesionales, entre otros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a nivel autonómico, local y personal de la Administración de Justicia. Como vamos un poco justos con la programación, si os parece, pues tenéis como 15 minutos cada una para pues, vuestra intervención y después vamos a abrir una ronda con preguntas o para el debate. Así que, si te parece, Rosario, puedes empezar tú. Estamos al revés entonces, perdonad. Paloma quería empezar. No estaba bien. Ah, sí. Vale. Pues quiere empezar ella. A mí me gusta este, me da igual. Perdonad, como me habéis cambiado esto y yo no estaba aquí. Vale, pues empieza. Bueno, pues buenos días y después de la comunicadora excelente que es Mabel, ahora vamos a pasar, por lo menos lo que quiero transmitir va a ser menos bonito, ¿no? Quisiera dar las gracias al Instituto de la Mujer, a la Facultad de Ciencias Sociales y a su fundación por habernos invitado a participar en esta jornada y, por supuesto, en el mismo propio. Pues como ha dicho el moderador, yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS, que es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó, me vais a permitir que os haga un poco el relato de la asociación para que veáis también y conozcáis cuál es nuestra finalidad, cuáles son los objetivos que perseguimos y algunos de los logros que hemos conseguido a lo largo de este andar. Se constituyó en el año 87, finales del 87, por un grupo muy pequeño de abogadas, todas con un denominador común, y era que en aquella época, muchos de vosotros no habéis nacido todavía, en aquella época, en el tema de los malos tratos contra las mujeres, no había ningún conocimiento. Sabíamos que existían, pero no teníamos estadísticas, no teníamos cifras, y lo peor de todo era que cuando denunciaban a aquellas mujeres, pues no se tenía muy en cuenta aquellas denuncias, o por otro lado,
no se discriminaba sea violencia dentro del ámbito familiar o violencia de género. Esto, como sabéis, ha ido evolucionando hasta dar con las leyes que abarca nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a la protección de mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar y violencia de género. Otro también de los logros, por eso como el título de la mesa, el activismo, es tan importante, quiero significar lo importante que son las ONGs, con denominador común la mayoría de ellas, para ir consiguiendo logros que, aunque a veces parece que son logros que tardamos mucho tiempo, pero finalmente se van consiguiendo. Y eso ha pasado en el ámbito del derecho. Nuestro objetivo siempre ha sido, dentro de mi asociación, llevar la perspectiva de género al ámbito del derecho, porque las mujeres durante muchísimo tiempo hemos sido como ciudadanas de segunda, y a veces por el hecho de ser mujer, pues los operadores jurídicos no tenían esa perspectiva. Afortunadamente el tema ha cambiado, no del todo, pero ha cambiado. Uno de los logros que quiero significar y es conseguir introducir en el Código Penal el delito de abandono de familia como un delito de aquellos obligados a abonar las pensiones alimenticias de los hijos o pensiones compensatorias que no abonaban. Y eso fue un logro no solamente de tenis, sino de varias asociaciones que estábamos y con teníamos el denominador de la defensa de los derechos de la mujer, y logramos que se penalizara e incorporarlo como un delito de abandono de familia dentro del ámbito penal. La asociación forma parte de la Comisión Permanente del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que es el órgano ejecutivo del observatorio, ¿no? Y estamos también en la plataforma Sombra, que esta es una plataforma que aglutina a gran parte de las asociaciones de mujeres de España y elabora informes en el sentido de, primero se investiga y luego se elaboran los informes de la aplicación del Convenio de Estambul. Entre los programas que tiene mi asociación está el asesoramiento a mujeres, pero también desde el año 2005 llevamos un programa de prevención jurídica a mujeres delitos contra la libertad e integridad sexual y trata. El propósito no es otro que garantizar la protección y la seguridad jurídica de las víctimas durante la vigencia de lo que es todo el proceso penal, que es muy arduo, solicitando y adoptando pruebas y cuantas cautelas sean necesarias. A propósito de la participación ciudadana en la ley del sí es sí, que conoceréis, ley de garantía integral de libertad sexual, TENS y otras muchas organizaciones presentamos enmiendas a esa ley, porque esa ley recoge en su exposición de motivos, en el preámbulo de la ley, todo el marco jurídico, tanto internacional como nacional, que para proteger y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, incluida la violencia de la prostitución y la violencia sexual y la trata. Bueno, como nos ha expuesto muy bien y lo habéis visto de una manera directa en los cortos que nos ha explicado además Mabel, la prostitución y la explotación sexual
son cuestiones con un gran calado, un componente de género, y toda política relativa a la prostitución repercute, por supuestísimo, en la consecución de la igualdad de género. Se reconoce en el preámbulo de la ley, al citar todas estas normas internacionales que nos competen y que son de obligado cumplimiento, que la prostitución y la prostitución forzada tiene un gran impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer. ¿Sí? Os estaba explicando que en la participación ciudadana, que varias organizaciones hemos participado también proponiendo, haciendo propuestas en cuanto a que era una ley de garantía de libertad sexual, reivindicábamos que se incluyera dentro de la penalización de nuestro Código Penal la figura de la tercería locativa, que Mabel ha hablado de ella, que no es otra que en nuestro país el proxenetismo, digamos, se tipifica, pero de una forma muy difícil de acreditar. Solamente hay que acreditar que la mujer es vulnerable, se la intimida. Son elementos que luego van a depender de la valoración del propio juzgado, del propio juez. Y queríamos que se introdujera en esta ley la tercería locativa. Es curioso, porque lo ha dicho antes Mabel y lo va a explicar también mi compañera, la prostitución en sí no está penalizada. Está penalizada algunas cuestiones, el proxenetismo, siempre y cuando se den unas circunstancias. Y una figura que además, esto la policía nos lo podrá explicar en sus exposiciones, a raíz del COVID ha proliferado en exceso los locales particulares, es decir, viviendas. Hemos pasado de los bares de carretera que nos explicaba Mabel, de los prostíbulos, a casas particulares. Y esas casas particulares son alquiladas por un tercero que se lleva un rédito de la persona que ejerce esa actividad sexual. Bueno, pues esto queríamos que se hubiera incorporado y, curiosamente, parece ser que el Partido Socialista hizo una enmienda porque en el anteproyecto de ley no estaba incorporado, pero se pudo incorporar en el proyecto de ley. Si bien esta figura no ha salido. Sí. No está aprobado, ¿no? O sea, la ley de la tercería locativa no está aprobada en la ley de Sorresti, ¿no? O sea, no está dentro de la... No, yo lo que quiero decir es que se ha desaprovechado, desde mi punto de vista y desde luego desde la asociación que represento, una gran oportunidad, porque estando los delitos contemplados dentro del Código Penal, dentro del mismo título, se tenía, y estando la exposición de motivos llena de reflexiones y de tratados y convenios internacionales que los hemos incorporado a nuestro ordenamiento, se tenía que haber incorporado de una vez. Nos hemos quedado sin ella. Esto os lo va a comentar mi compañera. Hay una plataforma de mujeres donde ya se ha presentado una propuesta de proyecto de ley, porque entendemos
que somos abolicionistas, es decir, no queremos que se regule la prostitución por razones obvias y queremos que esa ley integral contra la prostitución pues sea aprobada. La pena es que en esta legislatura eso no se va a llevar a cabo y la pena es que se ha quedado sin cobertura algo que tenía que haberse dado y que pues, seguimos como estamos. Bueno, yo sin más... Pues perfecto, porque te has ajustado a los 15 minutos, así que a continuación Charo nos va a explicar un poco más. Bueno, buenos días. Yo iba a empezar diciendo algo así, con 20 minutos no tengo tiempo de explicar lo que quiero, con 15 mucho menos. Así que hablaré deprisa, saludo a todos, os agradezco la invitación y voy a contextualizar. Yo represento a esta organización, la Plataforma de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Nos constituimos hace 20 años y somos una organización de incidencia política. Es decir, que el objeto y la razón por la que nacimos fue para abrir en nuestra sociedad, en el debate político, en el debate cultural, en el debate del activismo político, una determinada posición frente a la explotación sexual de las mujeres, es decir, frente al uso sexual de las mujeres por precio, que eso es la prostitución. Hacer uso sexual de las mujeres por precio. Como os digo, empezamos hace 20 años, hemos hecho muchísimas cosas, no os las voy a contar porque no me daría tiempo, pero voy a exponer lo que quiero transmitiendo algunas de los interrogantes que yo pienso que hay que hacer, es decir, de la posición crítica que hay que adoptar frente a la explotación sexual de las mujeres por precio. Una de las preguntas que os traslado, y que lo hago habitualmente, es si consideráis que el uso sexual de mujeres por precio es una práctica de igualdad o, por el contrario, es una práctica que ratifica las definiciones patriarcales de que las mujeres estamos al servicio sexual de los hombres. Otra de las preguntas que quisiera, otro de los interrogantes que os planteo para que activéis es, porque está habitualmente presente en el debate sobre este tema, es si la prostitución, el uso sexual de mujeres por precio, es el ejercicio de una libertad sexual, es el ejercicio de una actividad sexual. Así que tendríamos que preguntarnos si las mujeres que soportan la invasión de su corporalidad, esa invasión que practican los puteros, ejercen su libertad sexual. O la libertad sexual que se ejerce es la de los varones que pagan por precio. Esto es importante porque en los productos culturales, en las formas de razonamiento que nos acostumbra el grupo social, existe el establecimiento de diferenciaciones entre las mujeres que son sometidas a explotación sexual mediante medios coercitivos y aquellas otras mujeres que son colocadas en el ámbito de las decisiones personales. Dependiendo de cómo contestéis estas preguntas, será fácil alinearos con una determinada posición jurídica, con una determinada posición de intervención del sistema legal frente al hecho social. Mirad, las normas sirven para ordenar nuestras conductas, pero además tienen un contenido valorativo, normativo, orientan al grupo social a la construcción o no de sociedades igualitarias. Así que hay un modelo que orienta nuestras sociedades en un camino de desigualdad, de profunda desigualdad. Os voy a poner unas dos hojas que son, lo voy a dejar unos minutos porque a mí me resulta fuerte, pero quiero que lo leáis, y es cómo se exhibe, cómo se ofertan a las mujeres en un país reglamentarista como Alemania. Tú puedes entrar en un bar, te ofrecen una carta y la carta tiene lo que se llaman los menús. Tú puedes optar, elegir el menú
la prestación que tú quieres en ese local. No, a ver si llego al mío. Bien, ¿qué dicen los menús? Aparte de los servicios aparentemente sexuales que ofertan, o mejor dicho, las formas extremas de violencia sobre las mujeres que son ofertadas. Los menús dicen dos cosas. Dicen dos cosas del modelo de reglamentación de la prostitución, incluso tres. Uno dice que en esa sociedad en donde las mujeres son ofertadas como si fueran carne, como si fueran mercancías, existe una actividad económica que es consentida, normalizada, jaleada, protegida y expandida por el grupo social, es decir, por las normas. Hay una actividad, la de los proxenetas, que les permite ofertar mujeres como si fuéramos mercancías. Hay una segunda consecuencia de la lectura de los menús. Se trata de sociedades en donde los hombres gozan del consentimiento, de la legitimidad, de la tolerancia, de la aceptación social para consumir mujeres por precio. Estos son dos de los mensajes ideológicos que están inscritos en el modelo de reglamentación de la prostitución. Un modelo que quizá desintencionadamente repetimos socialmente en los productos culturales o en las conversaciones cuando establecemos una diferenciación entre que cabe una prostitución, una distinción entre prostitución forzada y otra que no lo es. Cuando admitimos y cuando se admitió legalmente y conceptualmente la idea de la prostitución forzada, se estaba admitiendo implícitamente que había una que no era forzada. Y por tanto, que los actos materiales realizados sobre los cuerpos de las mujeres que son ofertadas en sexualidad, ¿no?, en el mercado de la prostitución, son actos inocuos, indiferentes y perfectamente aceptados por el grupo social. Bien, detrás de estos dos conceptos no solamente existen temas conceptuales, existen temas de política pública que determinó en un momento determinado que las medidas para combatir la explotación sexual de mujeres por precio quedara limitada a una sola definición, que eran los delitos de trata. Es decir, aquellos en donde la oferta de mujeres, la oferta que es el elemento fundamental de la explotación sexual de las mujeres, es realizada mediante la utilización de medios coercitivos, de medios de intimidación, abuso de posición dominante. ¿Y cuál es una de las consecuencias fundamentales de esta distinción y de este tratamiento punitivo que vino con el protocolo de Palermo del año 2002, incluso antes en nuestro Código Penal del año 1995, que no solamente se colocan instrumentos jurídicos de política pública para convertir determinadas manifestaciones, sino se contribuye en el grupo social a crear esta distinción de tolerancia? Lo habréis oído muchísimas veces, ¿no? Es que hay mujeres que se prostituyen porque quieren, es que ganan más dinero que haciendo otras tareas. Bueno, uno de los elementos fundamentales que el abolicionismo, que es un modelo de intervención pública frente al fenómeno de la explotación sexual de las mujeres, trajo en su momento, en sus inicios, en el siglo XIX, fue centrar la reprobación, es decir, la actuación pública sobre todos aquellos que ganan dinero, es decir, los proxenetas. El abolicionismo de principios del siglo XX trajo una idea importante que era no permitir y poner lo que se llaman barreras de contención a través del sistema de justicia penal a todos los que organizan la actividad económica de explotar a las mujeres. Y por tanto, el proxenetismo en todas sus modalidades, utilicen violencia, coacción, abuso de posición dominante o no, simplemente yo pongo un chiringuito, y oferto los lugares para que las mujeres se prostituyan y gano dinero, ese en nuestra legislación del año 1995 era un delincuente.
Como ese se suprimió, se produjo un crecimiento exponencial de la industria del sexo en nuestro país, enorme. Y cuando se produce un crecimiento de la oferta de mujeres en prostitución, necesariamente se amplían los mecanismos de cómo hay que traer a las mujeres. Es decir, los mecanismos de desplazamiento de mujeres desde determinados lugares. ¿Qué minutitos tienes? Bueno, darme 4 y termino. Bueno, el abolicionismo del siglo XXI ha colocado en el centro de nuestro debate, de nuestra reflexión crítica, a los puteros. Es decir, los hombres que compran servicios sexuales, porque el 99,99% de los compradores de servicios sexuales son hombres, tienen la reprobación del grupo social. Más o menos sería algo parecido a lo que habéis seguramente ya tenéis todas como admitido en nuestra conciencia y en nuestro ADN colectivo. Reprobamos a los hombres que maltratan a las mujeres y eso ha sido una evolución del concepto de la violencia. Bueno, como os he dicho que nosotras representábamos una organización de activismo político, nosotras hemos elaborado, el movimiento feminista, más de 200 organizaciones del Estado español, somos una organización de ámbito estatal, debatimos, nos reunimos, debatimos, criticamos, estudiamos y decidimos formular una propuesta política para acabar con el sistema prostitucional. Lo llamamos sistema prostitucional porque hablar de la prostitución es un término insuficiente. El término prostitución solamente genera una asociación de ideas en donde veis a las mujeres prostituidas. Hay 2 elementos fundamentales para la explotación sexual de las mujeres. Uno, la actividad económica de los que se lucran y organizan este mercado. 2, la actividad de los puteros. Es su dinero el que activa esta industria. Y el tercer elemento para desactivar el sistema prostitucional, con estas prisas que mi primera organización, sería necesariamente la reparación de las mujeres en situación de prostitución, que es uno de los aspectos más importantes que contiene la propuesta del movimiento feminista. Esta propuesta se llama Ley Orgánica, la podéis encontrar, os voy a poner nuestras redes sociales por si queréis buscarnos. Esta propuesta la tenéis en internet y hace un recorrido sobre cuáles son los elementos de intervención frente al sistema prostitucional. Reparación integral de las mujeres en situación de prostitución, porque o abrimos una puerta de salida a las mujeres prostituidas o es imposible que salgan del asunto. 2, una intervención frente a la industria de explotación sexual, es decir, frente a los proxenetas, frente a esa actividad que ha penetrado en nuestra sociedad, que explota y oferta a mujeres, esa es su actividad económica, de eso ganan dinero. Y hay un tercer elemento que trajo la ley sueca de 1999 y que tiene una eficacia fundamental, porque es muy educativa, Cuando una sociedad reprocha a través del sistema de justicia penal la conducta, está diciendo que esa actividad no es aceptable en el grupo social. Es decir, que la punición del putero constituye un elemento muy importante de disuasión de las prácticas masculinas de consumo sexual de mujeres, que redundará en beneficio de todas las mujeres. Porque la prostitución nos afecta al conjunto de las mujeres, porque afecta al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y esta es la única perspectiva con la que se puede tratar el fenómeno de la explotación sexual de las mujeres. Bueno, creo que todo lo deprisa que podía. Muchas gracias. Vale, ahora, una vez que tanto Paloma como Charo nos han expuesto claramente, creo, cuáles son las prioridades dentro de esa hoja de ruta y nos han contextualizado cuál ha sido la evolución, creo que es un buen momento para que abramos un espacio para preguntas, sugerencias, reflexiones que queráis hacer o que queráis trasladar, y de ese modo tenemos un pequeño debate. ¿Quién se anima? Por ahí tienen ganas de animarse, lo veo, ahí está. Yo creo que el debate se podría empezar con las preguntas que han realizado anteriormente.
a la hora de formar nuestro pensamiento crítico y desarrollarlas. Y es que yo antes, en plan de conocer el abolicionismo, también tuve la perspectiva, conocí la perspectiva del regulacionismo y creo sinceramente que a día de hoy es la única ley que realmente puede solucionar la vida de todas las mujeres y sobre todo de la vida de las prostitutas y que lo ejercen, porque siempre en mí estaba el debate de que si al final cuando regularizamos algo está legalizado, entonces en el momento que tú legalizas algo, también el proxeneta y los consumidores de la prostitución, los clientes, se pueden permitir el lujo de todavía seguir explotando a esas mujeres bajo el amparo de la ley, bajo el amparo de que, pues eso, de que está regulado y de que es legal. Entonces, pues sinceramente creo que las mujeres que ejercen la prostitución, desde una postura que ya lleva formada bastante tiempo, es porque las condiciones materiales en las que esas mujeres, pues al final, han vivido, han sufrido, les han conllevado a hacer eso. Entonces, no sé, quiero dejar la pregunta de que realmente, si no es esta ley de abolición a la prostitución, ¿qué otra ley podría ampararle seguridad y protección a estas mujeres? Bueno, yo de todas maneras, quizá el punto de partida fundamental es porque las leyes se construyen con los valores del grupo social y organizan al grupo social, los derechos y las obligaciones, teniendo en cuenta qué piensa el grupo social, qué reclama el grupo social. Por poner un ejemplo, si el grupo social reclama un principio o está estatuido bajo un principio de desigualdad entre hombres y mujeres, regula un contrato de matrimonio en donde nosotras ocupamos una posición subordinada y subalterna. Si el grupo social defiende que la igualdad entre hombres y mujeres es un proyecto político irrenunciable, indisponible, y es un principio, tendrá que articular aquellos mecanismos que permitan que ese camino avance y se camine en esa dirección. Por tanto, ¿cuál es el único camino posible para desactivar una práctica ancestral, ¿no?, que utiliza, y además que cada día es más masiva, la dimensión de los hombres que practican la compra de servicios sexuales a través de la prostitución se ha disparado de manera exponencial. No os creáis que es una actividad relativa, incluso hay en algunos países que constituye un elemento fundamental de su desarrollo económico, de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Hay economías que se han desarrollado sobre la base de ofertar a sus mujeres y niñas para uso sexual, fundamentalmente de occidentales. Estoy hablando del sudeste asiático. Así que sí, es la única manera de abordar. Pero hay una parte también que me interesa muchísimo y es cómo participamos en desconstruir, vosotras que sois tremendamente jóvenes, la complicidad social del fenómeno de la explotación sexual de las mujeres. Porque hay un montón de elementos que impregnan los estereotipos y los argumentativos y los argumentos para activar, por decirlo de alguna manera, políticas pro reglamentación. La idea esa que se ha instalado en muchísimas jóvenes, que no nace de esto, de yo hago con mi cuerpo lo que quiera, esta idea genial que parece estar conectada con la idea de nuestra exhibición corporal, de nuestra exhibición, que bueno, lo ha estado contando Mabel, cómo se desarrolla a través de múltiples plataformas. Hay una necesidad de que desactivemos el consentimiento del uso sexual de mujeres. Yo siempre gasto una broma. Yo cuando empecé con esto hace 20 años le pregunté a todos mis amigos si explotaban sexualmente a mujeres y me dijeron que no. Así que yo siempre digo, tienen que ser los vuestros necesariamente, porque yo a los míos a todos les interrogaba y todos lo negaron, pero es que estamos en un nivel de 4 de cada 10, así que tendremos que indagar quién participa en esta explotación sexual de las mujeres y niñas. Más preguntas, reflexiones.
Charo está incidiendo en una cuestión, bueno, yo sin ser experto en este tema, por supuesto, pero que a mí me parece muy interesante, es una reflexión, es si el grupo social crea normas y esas normas después se materializan en leyes, o si las leyes sirven para determinar cuál es la norma social que está aceptada y la que no está aceptada. Yo no trabajo ni tanto en estos temas, pero sí, por ejemplo, en temas de activismo medioambiental, y está súper demostrado que es la ley la que sirve como elemento para la intervención y para que aquellas personas que no están de acuerdo con la norma social realmente cambien sus conductas. Y cuando estabas contando esto, yo estaba pensando, por ejemplo, los que estáis aquí sois muy jóvenes y a lo mejor no os acordáis, pero en la famosa ley antitabaco, y cuando no se podía, prohibieron fumar en espacios como discotecas y demás, toda la gente, oh, qué mal, que tú ibas a la universidad y era habitual que te atendiese el profesor o la profesora fumando, ¿vale? Incluso al principio había quien decía, bueno, yo en mi despacho sigo haciendo lo que quiera, ¿vale? Llega un momento en el que todo el mundo sabe que eso no está admitido socialmente. Por lo tanto, como no está admitido socialmente, y el reproche al que se enfrentan hace que incluso aquellas personas que no están de acuerdo cambien su conducta. Y creo que aquí, por donde va la reflexión que hace Charo, es en ese sentido. Y me parece que como elemento de intervención, sin lugar a dudas, tiene mucho más valor que el que pudiera tener que la relación fuese al revés, ¿vale? Que cuando ese grupo social estuviera convencido, todos hicieran esas normas, porque el valor como elemento de intervención radica sobre todo en lo que ella nos estaba contando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo más. Genial, he contado, hay 40, o sea que de aquí salen 40 activistas pro abolición de la Constitución. Genial. Vale, ¿no hay más preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, vale, perdona. Por ahí. Yo quería preguntaros... Tenemos 5 minutos más. Yo quería preguntaros en cuanto a la prevención, a la hora de en los colegios, más, no tanto el crear leyes, pero sí más el concienciar sobre que es algo que hay que legalizar, hay que de si trabajáis con algo de prevención, más que tanto. ¿Quieres decir más bien desde el punto de vista claro, educativo? Claro, en cuanto porque al final sí, realmente no hay tanto hombres que buscan ese pagar por claro, eso, sino que simplemente es educar en cuanto a valores de... Como he dicho antes, en la antigua charla han dicho que en sí nadie habla del sexo con los menores y por eso después acaban consumiendo y acaban viendo... Educación. Claro que sí. Al final eso es un medio bastante importante. Es muy importante, pero una de las cuestiones es si los poderes públicos, es decir, los que tienen que ejecutar las políticas y destinar dinero y reservar, existen. ¿Están dispuestos? Y este es un tema en nuestro país, vamos ya, difícil, porque llevamos con el tema de la ley de educación y con los programas educativos desde mediados de los años 80. En nuestra ley sí que hemos establecido algunos mecanismos y sí que hay una previsión sobre el tema, pero hay algunas otras que no están contempladas en otras formas y que son interesantes. Mira, nosotros hemos propuesto que el dinero público no puede ir destinado a asociaciones que hagan proselitismo de la prostitución. Por ejemplo, en Cataluña hay una asociación que se llama APROSET, que recibe dinero del Ayuntamiento de Barcelona para enseñar cómo se ponen los condones y se realizan para ser una buena puta. Hay otras organizaciones, bastantes, de derechos, que se presentan como organizaciones de derechos humanos, que son reivindicadoras de la prostitución como una risa. Bueno, esto es mucho más eficiente. Si no hay organizaciones que puedan transmitir la idea de la prostitución, y en este momento hay un montón de ONGs que reciben dinero público para programas asistenciales, que son verdaderas plataformas de la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada. También hay dinero que se da para los eventos de la construcción y diversos,
en donde se financia con dinero público, y para el entretenimiento masculino hay pet shop. Y también hay prensa que recibe dinero público y que inserta anuncios de contactos. Bien, la educación es un elemento fundamental y transversal en nuestra sociedad y es muy importante, ¿eh? Pero cuando yo he dicho que hay algunas cosas que educan muchísimo. La punición del putero educa muchísimo porque manda un mensaje. El derecho penal tiene una función, una que se llama de prevención general y otra de prevención particular. La de prevención general viene a decir: este hecho es un hecho muy grave en el grupo social, no lo aceptamos. Maltratar a tu mujer, ¿no? Reforma del Código Penal del 89, vino a transmitir una idea de prevención general. No admitimos en este grupo social que pegues en tu relación de pareja, ni de manera habitual ni deshabitual. Y si te pillo, te sanciono. Bueno, la ley sueca de 1999 introdujo en su Código Penal la punición del putero. Y es un elemento fundamental, la punición del putero. Porque en 20 años en Suecia se ha desactivado las prácticas masculinas de consumo sexual de mujeres. Y sobre todo hay una generación de jóvenes que entiende que comprar y hacer uso sexual de mujeres por precio es una práctica de poder, de desigualdad y de violencia, incompatible con la sociedad en la que viven. Y es muy importante. Transmite un mensaje educativo, como lo que ha dicho él: fumar o beber. Nos encanta tomar copas, pero si bebes, no conduzcas. Mensaje, lo hemos aprendido, lo hemos interiorizado, lo hemos entendido, ¿no? Nos ha educado. Así que, si quieres vivir en esta sociedad, no compres mujeres. A ver, que yo al final lo que he intuido con lo que habéis dicho es que no queremos dejar, o sea, en general la sociedad no quiere dejar de consumir este tipo de servicios, porque las leyes se forman a partir de lo que el grupo social quiere. Y si no se ha penalizado la prostitución, es porque, en este caso en España, no se quiere penalizar la prostitución en su gran mayoría o en su conjunto. Que si sabéis, en plan, los datos de si está tan normalizado como para que la mayoría de las personas no quieran abolir la prostitución o... A ver, está en marcha. Yo creo que lo que pasa es que es una pena porque en esta legislatura no va a salir, pero seguramente se aprobará la ley abolicionista de la prostitución. Hasta ahora, porque hay muchos intereses también, ¿eh? Muchos intereses económicos, muchos intereses. Y entonces, bueno, igual que ahora mismo estamos divididos entre abolicionistas y regulacionistas, pues esto es igual. Yo lo que diría es que el tejido social no tiene una gran formación sobre el tema. Está lleno de estereotipos. O sea, yo cuando hablo de este tema, lo que se hace es repetir ideas estereotipadas que justifican los modelos, que nos ha pasado en todo, ¿eh? A las mujeres nos gustaba que nos maltrataran, ¿eh? Éramos masoquistas, nos iba a la marcha, algo habríamos hecho. Estos eran los elementos del debate cultural y del debate social cuando yo empecé a trabajar en materia de violencia en las relaciones de pareja. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué tenéis una opinión en vuestro ADN de reprobación de la violencia en las relaciones de pareja? Porque ha habido políticas públicas, porque ha habido activismo feminista y porque ha habido debate y porque ha habido mimbres que cuestionan las ideas estereotipadas, los mitos de legitimidad que repetimos. Yo puedo hablar con un periodista en esta materia, con un taxista, con un profesor de la facultad o con un erudito que me puede decir lo mismo. Es que siempre ha existido. Y dices, bueno, ¿y a mí qué me cuentas? La esclavitud, ¿no? ¿Y a mí qué me cuentas? Pero no se trata de si ha existido, es si es un hecho social que podemos cambiar, no es un hecho natural. El uso sexual de mujeres no es un hecho natural. Yo antes lo que intentaba decir es que las normas contribuyen a la dinámica social y la dinámica social contribuye a las normas. Y se va produciendo una interacción dialéctica, materialista, que va cambiando. Y lo que quería enfatizar es que nosotros somos agentes sociales de esos cambios. Pero para esos cambios tenemos que formarnos y tener un pensamiento crítico, una interpelación crítica frente a lo que nos dice el de al lado. Es decir, cuando alguien me diga al lado hay mujeres que se prostituyen voluntariamente, hay un elemento que es fundamental, que es cambiar el foco.
Oye, primera, no, perdona, tú estás hablando del privilegio masculino de hacer uso sexual de mujeres y este es el elemento nuclear de este debate, la desigualdad entre hombres y mujeres. Porque supervivimos mujeres en prostitución, fundamental y esencialmente. Así que tiene perspectiva de sexo este problema. Vale, si os parece, para ajustarnos al tiempo vamos a pasar a la siguiente mesa. Bueno, antes quería agradecer a Charo y a Paloma y pedir un aplauso por favor para ellas.